Bueno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo les ha ido a Fabricio, Matías, Lucas, los que han rendido? Bien, bien. Vi su saludo. Bien ahí. Significa que ve las clases. Por lo menos alguien ve las clases. Y trata de estar al día, digamos. Yo sí veo, me insulto. ¿Por qué? Me dicen, no, que le pase nota en todo. Mira. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Ya es viernes, última clase de la semana. Y vamos a empezar repasando lo que vimos la clase pasada, que fue interesante. ¿Qué vimos en la clase pasada? Empezamos viendo cuáles eran los riesgos de control que tenía el procesador en pipeline. Los riesgos de control eran causados por las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto, ¿qué es lo que pasa? El salto se resolvía más o menos en la etapa 4 y la instrucción se busca, la siguiente instrucción se busca normalmente en la etapa 1. Entonces en el medio teníamos huecos, tenemos agujeros, que inclusive la instrucción, o sea, tenemos un hueco que llenar en la etapa 3, en la etapa 2 y en la misma etapa 1, porque la instrucción que se está buscando en la etapa fetch, o sea, ya no sé si es la instrucción correcta, entonces teníamos que insertar 3 burbujas. ¿Qué es lo que hicimos? Por un lado, buscamos, como decir, detectar y resolver lo antes posible el salto. El salto, para resolverlo necesitaba 2 cosas, o bueno, 3. Saber que es un salto, que es una instrucción de salto, saber si salta o no, en el caso de un salto condicional, y saber a dónde salta, si es que salta. ¿Está? Entonces lo que hicimos fue mover todas esas cosas lo antes posible, lo logramos hacer bajo ciertas condiciones en la etapa 2, ¿se acuerdan? Lo cual nos lleva a tener una penalidad únicamente de un ciclo. Y lo que dijimos que después de esto vamos a tratar de ver otra manera de resolverlo que la que vimos después en la segunda mitad de la clase. Después de ver los riesgos de control, con eso terminamos de ver el tema 8 y nos quedó un camino de datos completo. Es el mejor procesador visto en clase, que es una frase que la van a escuchar mucho en el práctico y en el parcial. El mejor procesador visto en clase tiene un CPU igual a 1, todas las instrucciones demoran un T, el CT es pequeño, por lo cual tiene muy buena performance, tiene adelantamiento y tiene solamente 2 problemas, que son el problema del retardo del load y el problema del el fallo en la predicción de salto, que los dos me agregan una burbuja, que son esos que están ahí. En el peor de los casos, por supuesto. La idea la idea del primero, el fallo de la penalidad del load, se lo va a tratar de resolver por software. Ya el hardware no da más, digamos. O sea, hasta ahí llega, hasta un T. Y lo mismo con este, buscar otra manera. Por supuesto, para lograr esto, pusimos muchos cables, muchos recursos, y agregamos multiplexor y terminó siendo los diagramas, el último que vimos era complicado, por todos lados. Digamos. Con eso, esa idea que es bastante buena, dijimos, bueno, ahora hagamos super pipelining. ¿Qué es super pipelining? Una técnica para aumentar la cantidad de etapas para buscar mejorar la performance. Al aumentar la cantidad de etapas, lo que hago es reducir la duración de cada una, aumenta la frecuencia del reloj. Al disminuir la duración, o sea, hago más chico el T, mejoro la performance. ¿Cuál era un inconveniente o los inconvenientes de super pipelining? Aumento del consumo de energía, porque si como dije recién, bajo la duración del ciclo, aumenta la frecuencia, eso, si se acuerdan en el tema 2, aumenta el consumo de energía. Por otro lado, nos aumenta el impacto de los riesgos. ¿Por qué? Porque al tener más largo el pipeline, ya esta penalidad ya no necesariamente es de un T, esta penalidad ya no necesariamente es de un T, puede ser de un T, pero puede ser más. Entonces hay más posibilidades de que sean más grandes las penalidades, hay más posibilidades de que haya más riesgos, porque va a haber más caminos de adelantamiento, porque puede haber riesgos estructurales. No implica que haya, sino que
al ser más grande, todo hay que tener más cuidado. Y también hay problemas de validez, o sea, no necesariamente pueden hacer media operación, media suma en la ALU, ¿no? O medio acceso a memoria. Entonces, directamente, si la memoria o una unidad funcional no se puede dividir o no se puede hacer más chica, y bueno, no se puede. O sea, ¿estamos? Está claro, ¿no? Esa va a pasar a ser el cuello de botella. Finalmente, vimos cómo es la forma de tratar de resolver esta predicción. ¿Por qué? Porque esta falla en la predicción de saltos, por los riesgos de control, que acá lo reducíamos a un t, acá se ampliaba. Entonces pasaba a ser un problema mucho más grande. ¿Cómo se decidió encarar eso con predicción de salto? ¿Cuál es la idea de la predicción de saltos? Adivinar. Tratar de adivinar. Y si adivinamos lo que va a pasar, no pagamos penalidad. La penalidad es 0. Y si no adivinamos, bueno, pagamos la penalidad que hay que pagar. Pero ya por lo menos, ya dejo de pagar siempre una penalidad o pagar la mayoría de las veces una penalidad para tratar de poner esfuerzo en acertar la predicción y pagar la penalidad la menor cantidad de veces posible. ¿Se entiende? Hay dos tipos de predicción de saltos, estática y dinámica. La estática se las conté a modo de introducción para que vean las primeras técnicas de predicción de salto. No se usa, todo lo que se usa es dinámica. Y la idea es que hoy en día es un tema diferenciador, o sea, la predicción de saltos de los procesadores de AMD es distinta de la predicción de saltos de los procesadores de Intel. Y cómo es el algoritmo exacto de predicción de saltos de los últimos procesadores que han sacado, no lo sabe nadie, porque es uno de los factores de diferencia, ¿no? Porque eso es competitivo, pero tope de tope, digamos, ¿no? O sea, ahí donde hay una de las cosas que diferencian de por qué este anda un poquito mejor que este otro. Entonces, eso está, digamos, es lo último de lo último, los mejores algoritmos, por supuesto. Sin embargo, todos estos algoritmos de predicción de salto dinámica se basan en dos estructuras auxiliares, que se conocen como la tabla de historial de saltos y el buffer de destino de saltos. En inglés son la Branch History Table, BHT, y Branch Target Buffer, BTB. ¿Cuál es la idea de estas dos estructuras? Van juntas en general, son estructuras que trabajan con PC, se reciben como entrada únicamente PC, y la idea de la tabla de historia de saltos es cuando alguna instrucción, o sea, que se busca la instrucción, se hace la decodificación, se sabe que es un salto, se guarda el PC de esa instrucción en la tabla de historial de saltos. O sea, se dice, acá en esta dirección de memoria hay una instrucción de salto. Y después se resuelve el salto para ver si salta, de dónde salta. Si salta, o sea que salte o no salte, esa decisión de la resolución se guarda también en la tabla de historial de salto. Entonces dice, en esta dirección hay un salto que la última vez saltó o no saltó. ¿Estamos? ¿A dónde saltó? Se guarda en esta dirección, en este buffer. Entonces, el uso de estas dos estructuras juntas lo que permite hacer es resolver toda la predicción de saltos en la etapa de fetch. ¿Estamos? Por supuesto, agrega y pone presión en la etapa de fetch, pero permite resolver todo en la etapa de fetch porque se basan únicamente con PC. Y de esa manera tienen una penalidad 0, o idealmente tienen una penalidad 0, por supuesto, cuando aciertan en la predicción. ¿Preguntas? Silencio. Sí. A mí una cosa no me quedó muy claro. ¿Decí? Cuando predice si salta o no salta y predice mal, que elimina lo de las dos etapas o una etapa anterior. O sea, sí, por supuesto. O sea, si hay, lo que pregunta Camilo es, yo voy haciendo una predicción de saltos. Entonces, yo hago el fetch, hago una predicción, entonces cuando el salto pasa de decodificación,
ya estoy buscando lo que asumo que es la instrucción correcta en el fetch, porque tengo 0 penalidad. Después el salto pasa, o bueno, cuando termina la codificación ya sabemos que ya lo podemos resolver. Entonces el salto pasa a ejecución y nos dimos cuenta que la predicción estaba mal, le pifiamos. Entonces, ¿qué hago con la instrucción que estaba en fetch? Se descarta. O sea, cuando llega de codificación se convierte en burbuja. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa con estas estructuras? Se actualiza. Dice, che, la predicción que estaba está mal. Para la próxima, ten en cuenta que le pifiaste. ¿Se entiende? La idea es que, en general, eso pase pocas veces, pero las primeras veces por lo menos va a pasar siempre. ¿Estamos? Hasta que eso se, digamos, entre en... O sea, inicialmente todas estas tablas, estas estructuras están vacías. Entonces, la primera vez que llegue un salto, no vas a saber qué hacer. ¿Estamos? Entonces, o vas a predecir cualquier cosa estática y se va a jugar. Total, si acierta, ganamos, digamos. ¿Se entiende? Pero sí, digamos, si se falla en la predicción, la instrucción buscada se convierte en burbuja. Y se busca la correcta. Y se paga la penalidad. ¿Quedó más claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hoy estaba lindo para un quiz, pero bueno, dije no lo voy a torturar tanto. Esta semana ha sido dura, he rendido bastantes cosas, de otras ajenas a la materia, pero bueno, ha sido dura igual. ¿Bien? Y además los temas en por sí son duros. Hoy vamos a ver otra técnica de pipelining avanzado, que es lo que se conoce en inglés como ILP, Instruction Level Parallelism, paralelismo a nivel de instrucción. Hoy vamos a empezar a ver algo que es paralelismo. ¿Cómo aplicamos paralelismo en el pipeline que conocemos? Entonces, pequeño repaso. El pipeline que conocemos tiene un buen diseño, muy buena performance. Tiene un CPI igual a 1 y tiene una duración de ciclo T pequeña. A eso además le podemos aumentar la performance con super pipelining para hacer el T más pequeño, manteniendo el CPI igual a 1. ¿No? Todo eso, por supuesto, de manera ideal, sin considerar los riesgos. Los riesgos vamos aparte. Tratamos de minimizarlo, tratamos de evitarlo, pero siempre hay que considerar aparte los riesgos, que sabemos que me aumentan el CPI. ¿Está claro? Ahora, ¿se puede mejorar más la performance? O sea, la performance era la ecuación de tiempo de CPU, era cantidad de instrucciones dinámicas que se ejecutan por ciclos promedio de la instrucción por duración del tiempo del ciclo. Entonces, con esto ya logramos un CPI igual a 1. Con esto mantenemos el CPI igual a 1, hacemos el T más chiquito, tocamos CPI, tocamos T. Ya con las instrucciones, ya la habíamos visto en temas anteriores de LISA, ¿podemos mejorar más la performance? ¿Se puede hacer que el CPI sea menor que 1? O sea, ¿podemos ejecutar en promedio que las instrucciones se ejecutan en menos de un ciclo? Si se logra que en un ciclo se completen varias instrucciones, en promedio se está teniendo un CPI. La idea es que sí, como dice Bautista. ¿Lo escucharon a Bautista? ¿Lo que están más allá? Más fuerte, Bautista. Que si se logra completar muchas instrucciones en un solo T, en promedio se va a tener un CPI menor que 1. Exactamente. ¿Cuál es la técnica para poner esto? Paralelismo, que habíamos visto. Es decir, che, no podemos mejorar el tiempo, pero podemos mejorar la productividad. No pongamos un obrero, pongamos 2 obreros. Entonces, en el mismo tiempo vamos a hacer 2 casas. En promedio, es como si demoráramos la mitad de tiempo en hacer una casa. ¿Se acuerdan? Allá lejos de hace tiempo. Parece ser una vida, ¿no? Y es un mes, menos. Entonces, la idea de esto es poner múltiples pipelines en paralelo. Y eso es lo que yo les había anticipado, también se llama como un diseño superescalar. Ahora, ¿cómo sería la idea de eso? Primero, ¿por qué se llama superescalar y qué es escalar? La idea es que el procesador que vimos nosotros en un pipeline, que tiene un CPI igual a 1, tiene implícito 2 características que yo les vengo mencionando desde hace mucho cuando vimos pipelining, como algo medio que es obvio, que se da, y en realidad no es tan obvio, que son estas. En cada ciclo
se puede emitir una nueva instrucción. Cuando entra una instrucción por ciclo. Eso es lo que venimos trabajando siempre, ¿no es así? En inglés, la emisión de instrucciones se conoce como issue, de enviar o, bueno, emitir. Y a su vez, la otra característica implícita que tiene es que en cada ciclo se finaliza una instrucción. Entonces, en cada ciclo entra una, en cada ciclo termina una, porque funcionan en la producción en serie, en el pipeline. ¿Está claro? Ahora, la idea es que mientras en cada ciclo se emita una y en cada ciclo finalice una, yo no puedo hacer más que una. ¿Se entiende? O sea, esas son las limitaciones que tiene el pipeline común. O sea, no voy a poder ejecutar más de una cosa si busco una sola instrucción. No voy a poder terminar más de una cosa si, no voy a poder tener más problemas si en cada ciclo sí o sí termino una instrucción. Entonces, de alguna manera tengo que romper con estas limitaciones. ¿Se entiende? Tratar de buscar de que estos, el issue y o el commit, que es ¿cómo se llama? La finalización, sean de más de una. Ahora, ¿cómo hago eso en el pipeline? La idea es buscar emitir y a su vez finalizar más de una instrucción en cada ciclo. Y este es el paralelismo. Más o menos conceptualmente va a ser un dibujo así. Esto es tiempo, esto es instrucciones. Es un diagrama como los que venimos viendo. La idea es que en el primer ciclo, en vez de buscar una instrucción, se van a buscar dos instrucciones. Entonces, después, un ciclo después, esas dos instrucciones van a pasar a decodificación, esas dos instrucciones van a pasar a ejecución, esas dos instrucciones van a pasar a memoria y esas dos instrucciones van a pasar a write-back. Las mismas 5 etapas. Entonces, después de este ciclo, directamente en un ciclo después, dos instrucciones son las que se buscan en fetch. Entonces vamos siempre de a dos. Entonces la clase que yo les había dicho acá, cuando ya tenemos el pipeline lleno, ¿cuántas instrucciones se están ejecutando al mismo tiempo? Eran 5, ahora la idea es que sean 10. 2 en fetch, 2 en decode, 2 en execute, 2 en memory, 2 en write-back. En este caso, que tengo de a 2. ¿No? Eventualmente podría ser de a 3 o de a 4 y así según cuántas quiero poner yo. ¿Se entiende? Con 2 es lo mínimo. Ahora, esto es lo que quedaría como idea, esto no es real, les aclaro, ¿no? Esto es una idea. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen hasta acá? ¿Van bien? Bueno, y lo último. Entonces, esta limitación del pipeline estándar, como hace una sola cosa por ciclo, se dice que es un pipeline escalar, de ahí viene el nombre. Y esta, como la idea es hacer más de un ciclo, se dice que son super escalares, y de ahí viene el nombre. Entonces, todo proceso super escalar es el que hace más de una instrucción por ciclo. Y eso también nos hace cambiar un poco la terminología. ¿Por qué? Porque cuando el CPI es menor que 1, o sea, si yo hago 2 instrucciones por ciclo, voy a tener un CPI promedio, o sea, en un ciclo voy a hacer 0,5. ¿Se entiende? Y ya la gente normal o la gente no técnica o no matemática no le gustan los decimales y no le gustan mucho los números entre 0 y 1. A los matemáticos les encanta, a los ingenieros a veces, pero a la gente no. Entonces ya ver una diferencia entre 0,72 y 0,68, la gente dice, lo mío. ¿Estamos? Pero cuando ven números positivos y todo lo demás, les gusta más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el CPI es menor que 1, lo damos vuelta. Se lo da vuelta en la industria y se le llama IPC. ¿Qué es el IPC? Instrucciones promedio por ciclo. ¿Estamos? Simplemente 1 sobre CPI, a la inversa. ¿Estamos? Entonces, ustedes, si leen una noticia de esta semana o de un procesador nuevo, van a ver que el nuevo procesador que sacó Intel tiene un incremento de un 15% en su IPC con respecto a la generación anterior. ¿No? Y ahí la ven en la noticia, porque es mejor decir, tuvo un incremento del 15% en el IPC.
que tuvo una reducción del 15% en el CPI. Y la gente dice, no me gustan las reducciones, no me gusta que pase de 3,8 a 4,1, no sé ni cuánto es, pero no, mejor incremento. ¿Se entiende? Entonces lo dan vuelta. Pero no solo es marketing, sino que es bastante práctico saber cuánto es la cantidad de instrucciones que puede terminar un procesador por ciclo y da una idea del tamaño del procesador. Entonces, se lo usa mucho el EPC, pero en la ecuación de performance es CPI, siempre. ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son las ideas fundamentales en las cuales vamos a tratar de hacer los procesadores superescalares? Son 3. Primero, emisión múltiple o emisión dinámica de múltiples instrucciones. Lo que hay que hacer, les dije, tratar de romper con la de se busca y se emite una instrucción en cada ciclo. Bueno, hay que buscar varias. ¿Cómo vamos a buscar varias? Hay dos técnicas, hay varias maneras de hacerlo, lo vamos a ver a continuación. Pero esta es la primera. ¿Cómo hago para buscar emitir muchas instrucciones en un solo ciclo? ¿Tá? La segunda idea fundamental es la ejecución fuera de orden, que de esta también ya tiene una especie de preview cuando vimos las dependencias, ¿se acuerdan? Un teaser, digamos, de, si hay una instrucción que no depende de nada y no molesta a nadie, la puedo ejecutar antes, lo cual llevaba un, ¿por qué la voy a ejecutar antes? Y la respuesta es, porque puedo. Simplemente porque tengo los recursos para hacerlo, entonces gano tiempo ejecutándola antes. Pero, ¿cómo se hace esa ejecución antes? Es un lío. También lo vamos a ver, más o menos. Y la tercera idea es ejecución especulativa, que creo que no les conté mucho al respecto, después la vamos a ver también en detalle. Estas 3 ideas son las que se basan para todo el funcionamiento de los procesadores superescalares. Y son 3 ideas complejas, son 3 ideas picantes. Vamos a empezar por la primera. La primera es, acá fíjense, dice emisión dinámica de múltiples instrucciones. Pero para ver la dinámica, primero vamos a ver qué es una emisión de múltiples instrucciones. Vamos a empezar por la base. ¿Qué es una emisión de múltiples instrucciones? La idea es que cuando ustedes ponen varios pipelines en paralelo, como el dibujito que les mostré recién, no tienen varias memorias de instrucciones. La memoria de instrucción es una sola. El fetch, ustedes van y buscan en memoria, una sola cosa. Lo que van a hacer, en realidad, es tratar de que cuando vayan a memoria, no buscan una sola instrucción, sino buscar varias. O sea, hacen PC y no buscan la instrucción apuntada por PC, sino la instrucción apuntada por PC más 4, por PC más 8, etcétera, etcétera. Las que ustedes quieran. Entonces, cuando traen una instrucción, no traen una, sino traen varias. ¿Sí? Pero el PC es uno solo. La memoria de instrucciones es una sola. ¿Se entiende? Eso es único. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas y cuáles instrucciones traer? O sea, si el PC tengo uno solo que apunta a la memoria de instrucciones, que es una sola, y digo, bueno, tráeme 3 instrucciones. ¿Cuáles 3? La que está en PC y las 3 siguientes, 3 con 3 PCs distintos, o sea, no, porque no se podría, o le acabo de decir que es uno solo. Entonces, ¿cómo es esa búsqueda de instrucciones? Y para tratar de sacar múltiples. La idea es que hay 2 técnicas, estática y dinámica. Ya les di a modo de anticipo que la posta es esta. ¿Estamos? Pero la que vamos a empezar viendo nosotros, vamos a perder mucho de la clase de hoy, es la estática. ¿Por qué? Porque sirve para entender un poco los problemas y complejidades de la dinámica. Entonces, ¿qué es la emisión estática de múltiples instrucciones? La idea es que el compilador, nótese que está subrayado, se va a encargar de agrupar las instrucciones que puedan ser emitidas juntas en el mismo ciclo. O sea, ustedes van a escribir su código. Cuando ustedes escriben su código, el compilador puede reacomodar algunas instrucciones para decir, estas pueden ir juntas. O sea, que vaya donde está PC y donde están las instrucciones siguientes. ¿Se entiende? Y de esa manera va a decir, a estas ejecutarlas juntas,
a estas, ejecutarlas juntas. ¿Se entiende? Pero eso lo hace el software. Entonces la idea es armar como paquetes de instrucciones. En vez de buscar una instrucción, ustedes van a buscar un paquete con 2, 3, 4 instrucciones. ¿Está claro? La cantidad de 2, 3, 4 va a depender de cuántos pipelines tengan ustedes. Si ustedes ponen 3 pipelines, la idea es hacer paquetes de 3 instrucciones. ¿Se entiende? Para aprovechar los recursos que ustedes pongan en paralelo. Ahora, ¿cómo arma esos paquetes el compilador? Bueno, el paquete lo tiene que armar detectando y evitando los riesgos, buscando dependencias y evitando los riesgos. Para eso lo hace también el software. Entonces va a buscar reordenar los códigos para evitar dependencias y eventualmente, si no puede rellenar un paquete, lo que va a hacer es poner instrucciones NOP para completar y mandar siempre los paquetes del mismo tamaño, con instrucciones que no hagan nada. Esa es la idea general. Ahora, a la idea general, si uno dice, bueno, ¿de cuántos paquetes armo? O sea, ¿cuántas instrucciones va a tener cada paquete? Lo mínimo sería, bueno, pongamos 2 instrucciones por paquete y hagamos 2 pipelines. Bueno, y después van a decir, bueno, ¿por qué no hacemos 3? Bueno, hagamos 3 pipelines y pongamos 3 instrucciones por paquete. Y la siguiente es, pongamos 4 pipelines y hagamos 4 instrucciones por paquete. Y creo que me siguen la idea, ¿o no? Cuantos más, mejor. ¿No? Entonces, cuando empiezan a agrandar la cantidad de instrucciones por paquetes, se deriva en lo que se conoce en la jerga como Very Long Instruction Word. ¿Qué es una Very Long Instruction Word? Una palabra de instrucción muy larga, o sea, un paquete muy largo. Y en realidad es que esos paquetes son como instrucciones muy largas, que en realidad están compuestos por un montón de las instrucciones que conocemos. Entonces, normalmente, esto es una simplificación de lo que ustedes ven viendo, tenemos un PC que apunta a la memoria de instrucciones, donde están las instrucciones, ¿estamos? Y de ahí este PC apunta a una instrucción, esa instrucción pasa y se ejecuta, se decodifica y se ejecuta. Después el PC apunta a la siguiente, que se decodifica y se ejecuta. El PC apunta a la siguiente, se decodifica y se ejecuta. ¿Está claro? ¿Cómo sería esto como un paquete de emisión estática? La idea es que el PC ahora apunta a una memoria que es súper ancha. ¿Se entiende? Donde en realidad están puestas todas las instrucciones como a lo largo. Entonces por eso queda larguísimo. Entonces el PC siempre apunta al próximo. ¿Lo ven? Está bien. Y cuando pase va a pasar, digamos, de a mucho más que acá PC más 4. En este caso va a pasar un PC más 16. ¿Estamos? Y cuando busca, no va a buscar una instrucción, va a buscar 4 instrucciones, en este caso. Estoy armando un paquete de 4. Y cada instrucción se va a decodificar y cada instrucción va a ir a un pipeline diferente. ¿Se entiende? Porque en este caso tengo 4 pipelines de ejecución, puedo armar paquetes de hasta 4 instrucciones. Entonces es como que este paquete es lo mismo que esto, pero agrandado. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Entonces, por supuesto, la longitud de esto va a depender de cuántos recursos ponga, cuántos pipelines ponga, y eventualmente va a ser que, supongamos que estas son instrucciones de 32 bits, acá tengo una instrucción de 128 en total, un paquete de 128. Pero si las instrucciones son más largas o pongo más recursos, esto se va a estar haciendo cada vez más grande. En realidad esto es una idea que parece piola, pero no se usa. ¿No? Se usan algunas ideas de esto, algunas técnicas de esto, pero la realidad es que, como les dije recién, vamos por la dinámica. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta acá la idea? Sin embargo, a pesar de que no se usa, nos da mucho pie para hacer un montón de ejercicios y un montón de prácticas. ¿No? Entonces, yo voy a seguir atormentándolos con la emisión estática, en este caso doble. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería un pipeline con la emisión doble?
¿Cómo sería el camino de datos? Porque venimos trabajando mucho con camino de datos para emitir 2 instrucciones por ciclo. Primero, los pipelines no tienen por qué ser idénticos. Y esto es una observación importante. Cuando yo digo pongo múltiples pipelines en paralelo, no tienen por qué ser todos iguales. Puedo hacer algunas cosas por un lado, otras cosas por otro. ¿No? Por ejemplo, yo puedo hacer que, en este pipeline que les voy a mostrar, uno de los pipelines ejecuta instrucciones tipo R y branch. Y el otro de los pipelines ejecuta instrucciones load y store únicamente. Entonces tengo un pipeline para una cosa, un pipeline para otra. Yo voy a poder poner 2 instrucciones en simultáneo siempre y cuando una sea tipo R o branch y la otra sea load y store. ¿Se entiende? No puedo poner 2 instrucciones load en simultáneo, no puedo poner 2 add en simultáneo. Pero sí puedo poner un load y un add. ¿Está claro? Entonces es el compilador el que tiene que acomodar eso en memoria, de manera de acomodarlas para armar esos paquetitos, en este caso de 2 instrucciones. La idea es que ahora en la etapa fetch yo voy a poner una memoria más ancha para que cuando se buscan 2 instrucciones. Ahora, si busco 2 instrucciones, ¿qué significa? El banco de registros, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos registros tengo? 32 registros, siguen siendo los mismos. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Duplicar los puertos de lectura. Si yo antes leía 2 registros, son 2 registros por instrucción. Ahora voy a tener 2 instrucciones, tengo que leer 4 registros de manera simultánea. Entonces no duplico la cantidad de los registros, porque los registros siguen siendo, el ISA sigue siendo el mismo, lo que duplico es los puertos de lectura del banco de registros, para poder leer 4 registros en la decodificación. ¿Se entiende? Ahora, en la etapa de ejecución, nosotros teníamos una ALU, que la ALU, para las instrucciones load store, hacía el cálculo de la dirección de memoria. Para las instrucciones tipo R, hacía la operación que hacía. ¿Estamos? Ahora, como eso van a ser 2 pipes, necesito una ALU más. ¿Estamos? El pipe de las instrucciones tipo R va a tener una ALU y el pipe de las instrucciones tipo load va a tener su otra ALU, duplicada. La memoria de datos es única, sigue siendo una, porque además es uno de los 2 pipes el que accede a memoria. El otro no accede nunca a memoria. Entonces la memoria sigue siendo una sola. Y también tengo que duplicar el banco de registro porque puede que tenga un load y un add y los 2 escriban en el banco de registro de manera simultánea. Por supuesto, no en el mismo registro. ¿Está claro? Porque eso sería un riesgo ¿de qué tipo? Fuerte. Estructural. Pero sí pueden escribir en 2 registros diferentes. ¿Estamos? Con todos estos cambios, que en realidad tampoco son muchos, el área del procesador aumenta un 25%. O sea que no es la gran cosa. Si logramos hay que ver cuánto es el costo, que habíamos dicho que era el cubo de esto. ¿Estamos? Si logramos un aumento de performance mayor que el aumento de costo, significa que vale la pena. ¿Está claro? El dibujito queda así. O sea, queda así, por supuesto, simplificado. Faltan un montón de cosas como el control, la unidad de adelantamiento, la unidad de inserción de burbujas, que simplificamos porque se hace cada vez más complicado. Pero fíjense que tienen el PC, el fetch idéntico. Este registro obviamente va a ser más grande, porque en vez de buscar una instrucción, ahora busco 2. Todos los cambios están con celeste. En vez de buscar 2 registros, busco 4. En vez de tener una constante, tengo 2. Una para la tipo R, otra para la dirección de salto. Acá tenemos la ALU y acá tenemos la nueva ALU. Fíjense que esta no necesita multiplexores. Los datos de acá vienen derecho a la memoria y después en el writeback, en vez de escribir un registro, puedo escribir 2. Entonces, si uno lo ve así, dice, a la larga no es tanto. Pero no es tan fácil ver que acá hay 2 pipelines. Entonces, como que hubiera uno acá arriba y uno acá abajo. Entonces, fíjense que acá no hace nada,
este acá propaga el valor. Recuerden que antes tenía un huequito por abajo, y acá va más derechito, está más limpito en ciertos aspectos. ¿Sí? Pero esos son dos pipelines, eso es una emisión doble. Busca dos instrucciones, decodifica dos instrucciones, ejecuta dos instrucciones y eventualmente puede terminar dos instrucciones por ciclo. ¿Entiende? Sí. ¿No puede ser dos instrucciones de tipo R? No puede ser dos instrucciones de tipo R. No en este dibujo. O sea, yo te puedo hacer otro pipeline de emisión doble en el cual vos puedas ejecutar dos instrucciones de tipo R de manera simultánea. ¿Entiendes? Pero no es este. Fíjate que ahí ya tenés varias combinaciones, vos podés elegir qué hacer, podés hacer dos pipelines completos, y duplicas todo. ¿Sí? Pero esta es una opción. Simple. Y es medio usada, ya les voy a mostrar después. Sí. ¿Hay después no habría que sumarle 8 en la alfa? Sí. Va, depende de cómo pones la memoria. La idea es que acá usamos algo así como esto. ¿Entendés? Entonces, en realidad, a PC le vas a sumar el desplazamiento que sea. Esta va a traer más, va a ser más grande, ¿me entendés? Pero PC va a sumar 4, o eventualmente, si es la misma memoria, le sumás 8, sí, podría cambiar. Depende cómo realmente pongas tu memoria. Conceptualmente, lo dejamos en 4 porque es lo mismo. ¿Me entendés? ¿Se entendió la pregunta de Fabricio? ¿Vamos bien? Bueno, veamos un ejemplito, como para tratar de poner todo esto a tierra. Supongamos que tenemos el siguiente bloque de código y tenemos esas 5 instrucciones, que a esta altura del partido, ¿cómo les ha ido en el laboratorio del miércoles? Bien. Bueno, algunos no dicen nada. ¿Qué es lo que tenemos en ese código? Básicamente son 5 instrucciones. Load, add, store. Un ADI y un branch. El load trae un valor de memoria. Ese valor de memoria le suma el valor contenido en otro registro. Y después el resultado lo suma y lo guarda en el mismo lugar. El resultado lo vuelve a guardar en el mismo lugar de memoria. O sea, ¿qué están haciendo? Están agarrando un valor de memoria, le suman una constante y lo guardan en el mismo lugar de memoria. Y después, ¿qué es lo que hacen? Mueven el puntero el 20. ¿Estamos? Y se fijan si eso es igual a otro número, si no es igual a ese número, repite. Ya están incrementando en una constante elementos de un vector, parece. ¿Está claro para todos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Primero, ¿dónde están las dependencias? Y vemos que tenemos un load que escribe en 31 y tenemos un add que escribe en 31, que lee 31, perdón. Eso es una dependencia de tipo raw. A su vez, acá también hay otra dependencia, pero la vamos a dejar de lado por el momento. Este add escribe en 31, este store lee 31, entonces también tenemos otra dependencia de tipo read after write. Y después acá en 20, este ADI escribe en 20, el branch lee 20, tenemos otra dependencia de tipo read after write. ¿Está claro? Entonces, a esto lo vamos a tratar de ejecutar en un procesador dual issue, que emite 2 instrucciones por ciclo. Es el mismo código. ¿No? ¿Cómo vamos a armar el paquete? Es la pregunta. Recordemos que tenemos un camino para load, un camino para tipo R y branch. Podemos reordenar instrucciones porque el compilador se encarga de mover las cosas y rellenamos con NOP si no hay alternativa. Primera pregunta, ¿cuánto demora ese código? Cada iteración de ese código. Dale, Matías, vos tenés ganas. Creo que no puede hacer llegar a 3. No, así como está, en el procesador segmentado. ¿Cuánto demora? 5, dice Camilo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sin contar tiempo de vacío de llenado. Sí. Sin contar tiempo de vacío de llenado. 5 dice Lucas. 5 dice Matías.
5 dice Facundo. ¿Todos de acuerdo con 5? También depende del predictor de salto. Si hay que... Supongamos que la predicción de salto no falla nunca. ¿Cuánto demora? 5. ¿Todos de acuerdo? No. ¿Cómo? ¿Y qué pasa con el RAW? Adelantamiento. Tenemos adelantamiento. 5. ¿Nadie dice otra cosa? 5 por cada iteración, por supuesto. ¿Cómo? 6T, Miguel, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Más fuerte? El load dice que agrega una burbuja. Creo que no, porque solo lee el H-line, no lo escribe. El load escribe en 31 y está seguido de una instrucción que lee 31. Eso es el problema que no se puede solucionar por adelantamiento y nos genera una penalidad en nuestro procesador de la load to use penalty. Es load to use, o sea, ahí está el load y ahí está el que lo usa. ¿Estamos? Bien, Miguel, el único que se ha dado cuenta. O sea, atención con eso. Ahí, en el medio entre esas dos instrucciones, hay una burbuja. ¿Se entiende? Entonces, con todos los caminos de adelantamiento, con predicción de salto que no falla, con todo lo que quieran poner, eso demora 6 ciclos por iteración. ¿Está claro para todos? ¿La ven a la burbuja? Que no se la ve. Es cuestión de cancha. Cuando vean el práctico van a renegar un montón con esto. Y en el parcial, espero que no. ¿Estamos? Pero eso demora 6 ciclos, con lo mejor que le podemos poner. Porque no podemos solucionar este problema. La primera dependencia no la podemos solucionar. Las otras sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer si lo tuviéramos que hacer en el dual issue? La idea, primero les muestro cómo queda. Así. Mientras ustedes van viendo, yo les voy explicando. Lo primero que hacemos es, ponemos la instrucción load. O en realidad, antes de eso, fíjense, pongo dos cosas en paralelo, llamémosle. Las separo por punto y coma, esto es una anotación, hay varias anotaciones posibles, pero la idea es que esto es un pipeline y esto es otro pipeline. ¿Estamos? Entonces, este va a ser el pipeline de load store y este va a ser el pipeline de tipo R y branch. ¿Estamos bien? Pero pueden poner al revés, da lo mismo. Entonces agarro la primera instrucción, es un load, entonces la pongo de este lado, la instrucción load. Y lo que hago después es decir, la instrucción que sigue el add, no la pongo, primero la tengo que poner de este lado. Vengo por acá. ¿Se entiende? Porque de este lado ejecuto las tipo R. ¿La puedo poner junto con el load? No. ¿Por qué? Porque hay una dependencia. ¿La puedo poner un T después que el load? Sí podría, pero voy a tener una burbuja. Porque ya acabamos de decir que hay una dependencia del load to use penalty. Hay una penalidad. Entonces, para evitar problemas, la pongo un T después. ¿Estamos? Dejo un ciclo. ¿Estamos? Y lo pongo acá. Ya que estoy reacomodando, lo acomodo y lo pongo acá. Entonces, el add, que era mi segunda instrucción, ahora la pongo en el tercer ciclo. ¿Se entiende? De esa manera estoy, digamos, poniendo una burbuja explícitamente en el medio. ¿Vamos bien hasta acá? Luego, ¿qué hago? El ADI no dependía, bueno, en realidad, después del add venía el store. El add lo tengo acá, hay una dependencia entre el add y el store, entonces el store lo pongo un ciclo después del add. Y yo sé que esa dependencia se puede resolver por adelantamiento, porque está un ciclo después. ¿Me sigue? Después del store venía el ADI. El ADI no depende de ninguna de las instrucciones anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hago? La reordeno y la pongo antes.
La pongo en el segundo ciclo donde no tiene nada. Entonces ahora la pongo que haga algo ahí. Y que se haga antes de esta, no importa porque no tiene ningún tipo de dependencia. El software se mantiene un ciclo después que la add por la dependencia. Y, lo que sí hay que ajustar el offset. Si ustedes se fijan, acá tenían un store que grababa en 0 de x20, que era el mismo valor que yo leí del load. Acá yo tengo tengo cambiado el offset del store. ¿Por qué? Porque ya modifiqué acá el ADI. Entonces, como modifiqué antes el puntero, acá modifico el offset. ¿Se entiende? Y después, lo último es el salto y el store. ¿Se pueden ejecutar juntos? Sí, porque no hay dependencia entre ellos. Este depende de este, se soluciona por adelantamiento. Esta depende de esta, pero entre estas dos no hay ningún problema, no hay dependencia, se pueden ejecutar de manera simultánea. ¿Queda claro cómo se arma, cómo el compilador tendría que armar ese paquete? ¿Cuántos ciclos demora eso? ¿Quién da más? ¿O menos? ¿4? ¿Todos dicen 4? Está bien, son 4 ciclos. Fíjense que acá ya no hay burbujas, porque la que habría, o sea, ya estoy moviéndola un ciclo después, estoy ocupando la burbuja con otra instrucción útil, que es esta. Entonces, no hay burbujas, no hay dependencias, esto demora 4 ciclos por iteración. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto es la aceleración? Bueno, pará, antes de ver cuánto es la aceleración. ¿Cuánto sería el IPC? ¿Cuántas instrucciones promedio por ciclo estoy ejecutando? ¿Cuántas instrucciones están ejecutando? 5. ¿Cuántos ciclos están demorando? ¿Cuánto es el IPC? 5 cuartos, 1,25. ¿Está claro? ¿Cuánto sería el IPC máximo? Ese es el valor tope. ¿Cuánto sería lo máximo que yo podría ejecutar en este procesador? 2. ¿Está claro? Tengo 2 pipelines. Lo máximo que puedo hacer son 2 instrucciones simultáneas. ¿Qué les parece tener un IPC de 1,25 con respecto a un IPC máximo de 2? Medio bajo. Porque el 1 es la base que ustedes tienen. Entonces, 1,25 está más cerca del 1 que del 2. ¿Está? ¿Cuánto sería la eficiencia? 5 sobre 8, dice Lucas. ¿Qué opinan? Se ve ahí. ¿Estamos? ¿Cuántas instrucciones están ejecutando? 5. ¿Cuántos ciclos tienen? 4. ¿Cuántas instrucciones pueden ejecutar como máximo en cada ciclo? 2. Entonces, en total podrían ejecutar en 4 ciclos 8 instrucciones. Pero realmente están ejecutando 5. Entonces, el máximo trabajo posible en 4 ciclos son 8 instrucciones. Lo que ustedes están haciendo, el trabajo realizado, 5. La eficiencia es 5 sobre 8, 60% aproximadamente. ¿Está claro? Eso es medio baja. Lo que coincide con el IPC medio bajo. ¿Estamos? ¿Cuánto es la aceleración? Antes tenía 6 ciclos por iteración, ahora tengo 4 ciclos por iteración. Eso me da una aceleración de 6 sobre 4, que es 1,5. No está tan mal. ¿Se entienden todos los numeritos que acabo de hacer? ¿Alguien se perdió en el medio con algún cálculo? ¿Cuánto era lo último? La aceleración es el tiempo que vos tenías antes, vos hacías en cada ciclo, demorabas 6 iteraciones. En cada iteración demorabas 6 ciclos. Y ahora estás demorando 4 ciclos por iteración. Entonces estás haciendo una aceleración de tiempo anterior
6, tiempo nuevo 4, 6 sobre 4, 1,5. Esto es un 50% más rápido, con una eficiencia de un 62%. Son valores que yo esperaba más. Esperaba una aceleración de 2, esperaba una eficiencia del 100%. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no obtenemos una eficiencia tan alta? Estamos muy limitados por la dependencia. ¿Por quién? Por la dependencia. Dice Bautista, estamos muy limitados por las dependencias. Y sí, por un lado por las dependencias. Por el otro lado tuvimos que agregar 3 NOPs. ¿Por qué tuvimos que agregar 3 NOPs? Y porque no teníamos más instrucciones. O sea, eso no se puede hacer en menos de 4T por las dependencias. Entonces tengo que agregar NOPs porque tampoco tengo instrucciones útiles para poner. ¿Se entiende? Son 2 problemas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Solucionar ambos. ¿Profe? Sí. Tengo una pregunta. ¿Podría el primer ADI ponerlo al mismo tiempo que el OAD? Muy buena pregunta, Camilo. Dice, este ADI, que le llama el primer ADI, pero es el único ADI, pero dice, ¿lo podría poner, en vez de ponerlo en este lugar, ¿lo podría poner arriba? Yo creo que sí, porque los dos van a darle 20 y para cuando el ADI modifique el 20, el otro ya va a tener el valor que necesita. En este caso creo que no hace diferencia, pero quizás en otros tipos de... Sí se puede, porque siempre el resultado se va a escribir al final del ciclo. ¿Está bien? Entonces, sí se pueden poner estas dos, a pesar de que haya la dependencia en 20. Pero fíjense el detalle, es que lo que han hecho, o sea, tienen que ver realmente qué dependencia hay, cómo es el problema. Este va a leer primero el valor de x20, el valor de x20 que va a escribir no es el que este va a leer, entonces está bien, ¿estamos? Porque si hay dependencias con 20, hay una dependencia de write after read. ¿Estamos? Pero en este caso sí se podría poner arriba. Ahora, entonces, primero hay que prestar atención a las dependencias, tener cuidado y ver si se puede poner. En este caso la respuesta es sí, se puede mover. Ahora la pregunta es, ¿moverlo sirve de algo? ¿Y en qué sentido? ¿En qué? No. Vos movés este ADI para arriba, solamente. Igual el NOP lo tenés que poner acá, porque igual la burbuja la tenés que esperar. ¿Se entiende? O sea, uno lo puede mover este ADI arriba y poner un NOP acá, y es válido. Sin embargo, va a quedar NOP, es una burbuja. ¿Estamos? Porque la dependencia entre el load y este add la seguís teniendo y tenés que esperar un T. No te queda otra. ¿Se entiende? Entonces sí se puede mover, pero no ganas nada. En este caso. Después vamos a ver en otros casos si capaz que sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces dijimos que los problemas son 2. El IPC real es lejos del máximo teórico. Tenemos baja eficiencia. Muchas dependencias. Las dependencias dicen, che, no podés porque tenés que acomodar esto acá, tenés que poner esto después, tenés que poner esto después. El camino crítico, ¿se acuerdan del diagrama de dependencia? Entonces no podemos mejorar mucho. Ni hablar, el adelantamiento, fíjense, ahora acá hay los adelantamientos que antes eran complicados, ahora son complicados y entre dos pipelines distintos, o entre el mismo pipeline. O sea, puede haber adelantamientos acá o acá y allá. Entonces el adelantamiento es más complicado de lo que era antes. ¿Qué más? Lo que antes decíamos, por el load, la dependencia de uso del load nos genera una pérdida de un T. ¿Está claro? En ese T era una instrucción. Ahora ese ciclo de demora sigue siendo un T. Pero ahora en ese T podemos poner 2 instrucciones. Entonces, es lo que hablábamos recién con el movimiento de Camilo. Si moviésemos el ADI y teníamos que poner 2 NOPs. Entonces, fíjense, sigue siendo un ciclo que perdemos,
Pero ese ciclo ahora el impacto es, yo podría haber puesto 2 instrucciones útiles. ¿Sí? Y pongo 2 NOP por culpa de la dependencia. Entonces, como en tiempo es lo mismo, pero en eficiencia es peor la burbuja, digamos. Y ahora, si esto fuera con 2, imagínense si tuviéramos 3 pipelines en paralelo. Las dependencias seguirían estando, son las mismas, porque dependen del código. Entonces eso sería más grave. Pero se puede ayudar, podemos hacer cosas para mejorarlo, y una cosa que vamos a hacer es lo que vamos a ver después del recreo. ¿Estamos? Se llama desenrollar el lazo. Y lo dejamos ahí. La idea que habíamos visto es que teníamos una baja aceleración, baja eficiencia por culpa de las dependencias y de que no teníamos muchas instrucciones, porque no había más instrucciones para ubicar. Entonces teníamos que rellenar con NOPs. ¿Qué es lo que puede hacer el compilador para ayudar? Siempre, nótese, está subrayado compilador, porque es el que, el que se encarga de hacer todo esto. Una técnica que se conoce como desenrollado de lazos. ¿Cuál es la idea del desenrollado de lazos? Una técnica utilizada por el compilador para mejorar una performance de un programa que incluya lazos, obviamente. En inglés se llama loop unrolling, por las dudas. La idea es repetir el cuerpo del lazo para poder exponer más paralelismo, para tener más paralelismo, instrucciones disponibles que se puedan ejecutar en los pipelines. De esa manera, por un lado, reduce el overhead por control del lazo y a su vez tiene más instrucciones para reordenar y acomodar. Ojo, esta técnica es una técnica que puede ser usada tanto para los procesadores simples, el segmentado común, como para el superescalar. No es exclusiva del superescalar, porque es una técnica en realidad del compilador. El compilador es el que hace estas cosas. Y se puede usar cualquier código. Entonces, volvamos ahora a nuestro procesador segmentado común. El single issue. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería el código si el mismo lazo de recién que tiene load, add, store, lo desenrollamos 3 veces con la idea de hacer 4 iteraciones viejas en una iteración nueva? Sería una cosa así. Les muestro el resultado final. Fíjense qué es lo que hago, está marcado con colorcito. Hago un load. A ese load acá le sumo la constante y acá hago el store. ¿Estamos? Luego hago otro load que le sumo la constante y hago el store. Luego hago otro load que le sumo la constante y hago el store. Y luego hago un último load para hacer 4 que le sumo la constante y hago el store. Fíjense que todos los loads manejan el mismo puntero. Lo único que cambia son los offsets. Entonces, cuando yo vaya a ajustar el offset, en vez de hacer menos 4 que era antes, ahora hago menos 16. Porque estoy haciendo de a 4 iteraciones por vez. Y hago el mismo salto una sola vez. Por supuesto, esto está reordenado. ¿Por qué? Porque sabemos que acá y acá hay una dependencia. Entonces yo ya les había contado que cuando reordenan y tienen varias cosas, conviene poner todos los loads juntos primero, todas las instrucciones en un código más ordenado. Y es un código que tiene dependencias, está lleno de dependencias, pero las dependencias no constituyen riesgo. ¿Se ve? ¿Lo ven todos? ¿Se entiende el código? ¿Está claro para todos? La pregunta que voy a hacer es, ¿cuánto demora? Y les vuelvo a poner. $14 dicen por acá los de adelante. 14 asiente Facundo. Camilo. Miguel.
14, dice Miguel también. ¿Todos están de acuerdo con 14? ¿Lucas tiene una? No. Acá hay adelantamiento, sí. El mismo adelantamiento de antes, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el procesador, el segmentado, el básico. Sí, la respuesta es 14, está bien. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? 14 instrucciones, no hay riesgos, o sea, hay dependencias, pero no hay riesgos entre estas. Todas se pueden resolver por adelantamiento, se resuelven por la predicción de salto, entonces esto demora, son 14 instrucciones, 14 ciclos. Se acabó. ¿Está? Ahora, ¿cómo sería en promedio? Porque acá tenemos, ¿cuántas iteraciones de las viejas estamos haciendo? Estamos haciendo 4 iteraciones de las viejas. Entonces, si estamos haciendo, vamos a tener que hacer menos iteraciones de estas. ¿Se entiende? O sea, si antes el vector tenía 400 elementos, ahora iterábamos 400 veces en el lazo, ahora a este lazo lo vamos a iterar 100 veces. Vamos a hacer menos iteraciones. ¿Está claro? Pero cada iteración de esta equivale como a 4 de las anteriores. Porque estamos cargando 4 elementos, sumando 4 elementos y vectorizando 4 elementos. ¿Se entiende? Entonces, si demoramos 14 ciclos en hacer 4 iteraciones de las anteriores, es como que estamos demorando ¿cuánto en promedio por iteración? 14 sobre 4, que eso es 3,5. Entonces, fíjense que desenrollando el lazo, estamos teniendo una aceleración con respecto al original. ¿Se acuerdan cuánto era en el original? Demoramos 6 ciclos. Y ahora estamos bajando a 3,5. En el mismo procesador. Estamos casi duplicando la performance solamente por desenrollar el lazo. Mejorar un poco el código. ¿Estamos? Entonces, esa mejora de performance es gratis o casi gratis, porque simplemente es una cuestión de código. Ah, tiene un lazo, lo hagamos más largo y mejoramos la performance, sin hacer nada más. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tiene el desenrollado? ¿Me puedo pasar? Si no es múltiplo de 4. Sí, es un problema. O sea, la cantidad de veces que uno va a desenrollar tiene que ser un divisor de la cantidad de iteraciones originales que tiene. Yo a propósito les hice 400, tenía iteración en el original, entonces este va a ser 100 veces, porque desenrollé 4. Pero si yo tengo que hacer una iteración, qué sé yo, 50 veces, 50 no es múltiplo de 4, entonces no voy a poder desenrollar como la desenrollé. ¿Se entiende? Voy a tener que elegir otro número, puede ser 5, pero no 4. El número de iteraciones no puede ser variable. El número de... ¿Cómo que no puede ser? Totales. El número de iteraciones total no se puede desarrollar si tenemos 400, después tenemos 401 y después... Ah, claro, no, exactamente. Es casos fijos solamente, digamos. La más obvia, además, necesita más registros. O sea, antes usábamos pocos registros, ahora, fíjense, estamos acá cargando el 28, el 29, el 30, el 31. ¿Estamos? No importan los números, el tema es, antes usaba 1, ahora utilizo 4. Entonces voy a necesitar más registros. ¿Estamos? Que son temporales, todo lo que quieran, pero necesito más registros. ¿Para qué? Para hacer que cada iteración sea totalmente independiente de la anterior. Para evitar dependencias y evitar dependencias de nombre también. Porque si hicieran todas con el mismo registro, tendríamos un montón de dependencias de nombre. ¿Se acuerdan las dependencias de nombre? Que son las que hay que evitar también. Eso es importante decir, qué bueno que es tener muchos registros. Entonces, tener 32 registros y tener un montón de temporales puede servir para este tipo de cosas. ¿Estamos? Otro problema, el código es más grande. O sea, antes teníamos un código cortito, chiquitito, legible, re fácil. Ahora tenemos un código re largo. Ocupa más memoria. Voy a tener que hacer, no sé si más fetch, porque la cantidad dinámica de instrucciones probablemente sea la misma, pero va a ocupar más memoria. Y la cantidad de veces a desenrollar depende de la cantidad de iteraciones del lazo. Entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta. No siempre se puede, no siempre cualquier factor, todo. Sin embargo, es casi gratis.
es con tener un par de detalles. Si tenemos registro y todo lo demás, podemos hacer eso y mejorar la performance. De todas maneras, yo les mostré este desenrollado de lazo para mostrarles cómo sería en un dual issue, o sea, con una emisión doble. ¿Cómo sería con una emisión doble? Así. Y veamos. De vuelta, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Reordenar, o sea, primero al código original le hago el desenrollado. Una vez desenrollado, le hago el reordenamiento y me queda así. Hasta acá están todos, ¿me siguen? A este código, ¿cómo lo ejecutaría? Y bueno, los load van por un lado, los add van por el otro, los store van por el mismo lado del load. Entonces quedaría, como les mostré más o menos recién, así. ¿Ven? Tengo un load, este load se suma acá, fíjense que está dejando un ciclo de por medio por la dependencia, el mismo que habíamos dejado antes, y después este se suma acá. ¿Lo ven? Este está acá, este está acá, este está acá. A la larga tengo 4 loads, 4 stores, pongo los 4 add, los últimos 2 al final. ¿Podría poner este add de antes? Sí, podría poner el add de antes, igual que lo hemos movido. ¿Tiene sentido ahora? No tiene mucho sentido. Lo único que hay que acomodar es este offset. ¿Por qué? Porque acá estoy moviendo el puntero, entonces este ya tiene un puntero modificado. Entonces, acá eran 0, fíjense, 0, 4, 8 y 12, 0, 4, 8 y este no puede ser 12, porque lo cambié acá. Hay que tener atención a ese tipo de cosas. Y después, es la única modificación que hay que hacer. ¿Cuánto demora eso? 8 T, dígame. ¿Qué opinan los demás? ¿No hay riesgos? ¿No hay burbujas? No, no las hay. ¿Está? ¿Cuánto sería el IPC? ¿Cuánto? 14 sobre 8. ¿Cuánto es 14 sobre 8? 1,75. O sea, bueno, ahora ya está más cerca de 2. Está bastante bueno. ¿Cuánto es la eficiencia? 14 sobre 16. ¿Eso cuánto da? 87, 88% casi. Bueno, ahí ya me está gustando más. ¿Por qué? Porque fíjense que solamente hubo 2 NOP que tuve que agregar. O sea, al tener más instrucciones, ¿estamos? Porque es el mismo lazo, lo desenrollé y me generó más instrucciones, puedo acomodar mejor, puedo reacomodar mejor y puedo eliminar las dependencias. Entonces no tiene dependencias, o sea, no tiene riesgos en realidad, no tengo burbujas, agrego pocos NOPs porque tengo más instrucciones para poner. ¿Se entiende? Y de esa manera, ahora, esto ya se parece a una buena ventaja. O sea, ya estoy teniendo un buen IPC, una buena eficiencia. Ahora sí veo las ventajas de tener una emisión doble, porque me estoy acercando casi a 2 instrucciones por ciclo. ¿Cuánto es la aceleración? Con respecto al segmentado, o sea, el original, empezaban por 6 ciclos por iteración. ¿Cuánto están haciendo ciclos por iteración acá? En 8 ciclos están haciendo como 4 de las iteraciones originales. ¿Se entiende? Entonces, están haciendo como que cada iteración original la están mandando a 2T. ¿Se entiende? ¿Seguros entienden lo que acabo de decir? ¿Quién dijo no? Bien ahí. Vos acá has desenrollado 4 veces. Entonces están haciendo 4 iteraciones originales en una de estas nuevas iteraciones. ¿Estamos? Y esta nueva iteración demora 8 ciclos. Entonces, en 8 ciclos de esta nueva iteración, estamos haciendo 4 de las iteraciones originales. Entonces es como si en promedio las iteraciones originales ahora demoraran
2 ciclos cada una. ¿Se entiende? Antes, ¿cuánto demoraban cuando hemos empezado toda esta historia? 6 ciclos. Entonces, ¿cuánto es la aceleración que estamos obteniendo? 6 sobre 2, 3. Ah, bueno, ahora sí me gusta. Eso es una buena aceleración, estamos mejorando un 200%. ¿Lo ven? ¿Y qué hemos utilizado? Emisión doble por un lado y desenrollado de lazos por el otro. Las dos cosas juntas nos dan una buena aceleración, mucha performance. ¿Me siguen? Ahora aumentamos la IPC, aumentamos la eficiencia, pero seguimos sin llegar al máximo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 NOP. ¿Por qué tenemos 2 NOP? Y bueno, porque ahora sí ya no tenemos más instrucciones que poner. Y uno me diría, bueno, desenrollalo más. O busquemos otra manera, otro número para seguir aumentando. Bueno, a la larga siempre va a haber algún huequito por ahí, entonces no vamos a poder rellenar completamente el coso y no vamos a poder alcanzar el IPC máximo y la eficiencia del 100%. Pero vamos a llegar a buenos números. ¿Cuál es el problema de esto? Recuerden, todo esto lo hace el compilador. O sea, el compilador tiene que recibir el código de ustedes y decir, ah, bueno, a ver, primero lo voy a desenrollar para ganar performance. Luego lo voy a reordenar para eliminar dependencias, o sea, para mejorar las dependencias y eliminar los riesgos. Luego voy a armar los paquetes para que se pueda ejecutar mejor en el hardware, en el camino de datos que tenemos abajo. Entonces el compilador tiene que hacer todo ese trabajo que ustedes lo tratan de hacer ahora mental y me están tratando de seguir. Y esto es software, y para cualquier código que ustedes escriban. Entonces el compilador tiene que ser un compilador muy bueno. ¿No? Algunos lo son, pero es pasarle mucho laburo al compilador. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? Ahora, todo eso es la emisión estática, el armado de esos paquetes, que acá son 2, fíjense, si tuvieran 3, si tuvieran 4, sería más difícil esto. Porque tenemos que ver, el ejercicio es el mismo, ver dependencias, ver riesgos, ver qué se puede ejecutar en paralelo, según los pipelines que tenga, según las unidades funcionales que tenga. Es más complicado de armar, porque esto se arma antes de la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? No se usa eso. ¿Y qué es lo que se usa? Se usa la emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Y qué es la emisión dinámica? Es que a la larga se hace un poco el análisis de dependencias, se hace el armado de paquetes, en realidad no son tan armados de paquetes, pero no lo hace el compilador. ¿Lo hace quién? Directamente el mismo procesador. Se lo hace por hardware, no por software. ¿Estamos? Se hace un diagrama de precedencias. Se va haciendo en tiempo real un diagrama de precedencias y en tiempo real se va armando y va diciendo, vos te puedo ejecutar ahora, salí a ejecutar ahora. Vos no podés, espera un poquito hasta que se resuelva tu dependencia. Vos ya podés ejecutar, salí. Y se va haciendo todo en tiempo real. La idea es buscar emitir en cada ciclo 0 instrucciones, si es que no se puede, sale una burbuja, una instrucción, en caso de que no haya mucho paralelismo para explotar, 2 instrucciones, en el caso de que se pueda, o más instrucciones, en el caso de que se pueda. Se busca emitir todas las que se pueda en cada ciclo. En general se dice que si se emiten n instrucciones, se los denomina n-wide, o sea, de un ancho n. Después les voy a contar cuáles son valores de n típicos. ¿Estamos? Y la idea es que hay un bloque de hardware, así como había una unidad de adelantamiento y había una unidad de detección de riesgo, hay todo un bloque de hardware que se encarga de detectar, resolver los riesgos de datos, estructurales, los riesgos de datos y estructurales, todo en tiempo de ejecución. O sea, a medida que van llegando las instrucciones, va armando las dependencias, va resolviendo los riesgos y va decidiendo qué instrucciones pasan a ejecución. Eso evita la necesidad de un supercompilador. Entonces, directamente trasladan al hardware los problemas del software. ¿Por qué? Porque en cierto modo
se puede. Y la idea es que el compilador igual puede ayudar. El desenrollador de lazos, si el programador no lo hizo, el compilador puede decir, bueno, desenrollamos el lazo, todo lo que tengamos en hardware va a andar mejor igual. Porque el desenrollador de lazos no lo hace, el hardware. ¿Estamos? Entonces la idea es agregar más hardware para independizarse del software. Y eso es porque la ley de Moore decía que agregar transistores era eficiente, era barato y conveniente. Entonces busquemos cómo hacer todo lo que hacíamos en software, primero lo hagamos en hardware después. Porque va a ser más rápido siempre. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo sería un camino de datos con ejecución fuera de orden? Y ahora no se asusten, porque no les voy a tirar líneas por todos lados. Simplemente va algunas observaciones generales, ¿estamos? Porque acá ya esto no se puede dibujar en una diapositiva, créanme. Se pueden hacer algunos diagramitas de bloques, digamos. La idea es que, para evitar paradas en el pipeline, porque puede haber dependencias y puede haber riesgos, entonces la idea es que ahora las instrucciones se van a ejecutar fuera de orden. Cuando el procesador vaya viendo y dice, che, esta instrucción no la puedo emitir porque tiene alguna dependencia, entonces la pone en un buffer que espere hasta que se resuelva su riesgo, y mientras dice, bueno, pero entonces, a ver, busco, y va a decir, ¿vos te podés ejecutar? Sí, vos no depende de nadie, pasa vos. ¿Se entiende? Vos te podés ejecutar, pasen ustedes dos, pasen las dos. Y busca ejecutar todas las instrucciones que pueda que no tengan dependencias. ¿Estamos? Entonces ahora imagínense, tienen varios pipelines en paralelo, alguien, una especie de controlador que está miroteando todo y va diciendo, vos pasá, vos pasá, vos pasá, ahora vos para acá, vos para este otro lado, y va manejando toda esa distribución. ¿Se entiende la idea? Siempre y cuando la clave es las dependencias. El orden ya no es una característica importante, pero sí se siguen terminando en orden. ¿Por qué? Porque la terminación en orden es la que nos da que el código tenga sentido. ¿Estamos? Y que el código respete los órdenes de escritura y las cosas que el programador escribió. ¿Se entiende? Entonces, la terminación de las instrucciones, el commit, la última etapa de writeback, se tiene que hacer en orden. Lo cual nos lleva a esto que es importante. La emisión se hace en orden, las instrucciones se buscan en el orden en el que están. ¿Estamos? La ejecución es fuera de orden. Se ejecutan en el orden que se puedan ejecutar, según las dependencias. Pero se terminan en orden. ¿Se entiende? Al principio está ordenado, al final está ordenado, en el medio es un lío bárbaro. ¿Está claro? Ahora, para poder hacer eso, necesito buffers. ¿Estamos? Buffers antes y después de la ejecución. Buffers antes para decir, bueno, vos no podés, yo te busco una instrucción, pero esa instrucción no puede pasar a ejecución, en vez de generar una burbuja, la pongo en un buffer de espera y mando otra, si tuviera otra, esperando. ¿Se entiende? Entonces necesito un buffer antes para esperar, para ver, digamos, una bolsa de instrucciones para ver qué instrucción puedo emitir en cada momento. Y necesito buffers al final, ¿por qué? Porque si van llegando las instrucciones ya terminadas, o casi terminadas, y quieren salir, tengo que esperar para terminarlas en orden. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo queda más o menos un pipeline? Así. Y nótese que acá lo he dado vuelta. Yo antes ponía los pipelines de izquierda a derecha, ahora lo di vuelta y está de arriba hacia abajo. Pero la idea es la misma. Tienen todo lo que es la parte de arriba, lo que es el fetch y el decode, que suelen ser iguales, siempre los mismos. ¿Estamos? Y de ahí un montón de pipelines, n unidades funcionales, ¿estamos? Que pueden ser de entero, punto flotante, load y store, la que ustedes quieran y la cantidad que ustedes quieran. Esto es n. ¿Estamos? Y en el medio, buffers, que acá está puesto uno por cada una, pero en realidad va a haber ahí, en
rama en esa separación, hay que va a decir, vos vas para acá, vos te puedes ejecutar, vos no, vos tenés que esperar. ¿Estamos? Y cuando esto se decide, se arma acá, esto se ejecuta, y acá hay otro gran buffer que va recibiendo todas las que se van terminando y van saliendo en orden. Entonces, el issue es en orden, la terminación, el commit es en orden, y en el medio, un descontrol fuera de orden. ¿Se entiende la idea? De esa manera, las dependencias son las que me van a decir qué instrucción se puede ejecutar o cuántas instrucciones voy a poder largar al mismo tiempo en cada ciclo. Entonces, como la emisión es en orden, las dependencias se preservan, o sea, se dice, esta depende de esta otra, esta está antes y el después. Era una característica que necesitamos para armar el diagrama de dependencias. ¿Se entiende? Entonces, la emisión necesita ser en orden. Y eso es una propiedad esencial para asegurar la exactitud de un programa. Entonces, a las etapas de fetch y decode se las llama front-end, que es un término que está muy de moda hoy en día en varias cuestiones, pero se suele dividir también esta parte del hardware en front-end y back-end. El fetch y el decode van juntos porque son las que se encargan de alimentar, buscar instrucciones para alimentar a lo que es el back-end. La idea del fetch y el decode es traer todas las instrucciones que puedan. Las van guardando y las van manteniendo. Las estaciones la idea es tener las estaciones de reserva siempre llenas. ¿Por qué? Para que tener siempre un montón de instrucciones listas para ser ejecutadas. Entonces la idea es traer todo el tiempo instrucciones para dejar siempre las estaciones de reserva llenas. Las estaciones de reserva mantienen las instrucciones en espera hasta que dicen, listo, vos no tenés dependencia, salí. O sea, hasta que todos sus operandos estén disponibles. Esas estaciones de reserva también van juntos con el scheduler, que es el administrador, el que se encarga de despachar quién va a qué lugar. Luego hay múltiples unidades funcionales en paralelo en la etapa de ejecución. La etapa de ejecución pasa a ser ancha. Todo eso es el backend. Requieren caminos de adelantamiento entre todos. Y eso es un lío bárbaro. Después la unidad de terminación se encarga de reordenar las instrucciones para poder ponerlas en orden y asegurar que los registros se escriban en el orden deseado. Se encarga de que los resultados calculados se vuelvan permanentes, porque en el adelantamiento, imagínense que van a ir volando valores de un lado para el otro, todos adelantados, pero acá los hace permanentes, se los escribe en los registros. Esa unidad de terminación tiene un buffer, el buffer del final recibe un nombre específico que es buffer de reordenamiento. En inglés es el ROB, el Reorder Buffer. Y la idea es que eso, cuanto mayor sea el ROB, más instrucciones van a poder estar al vuelo ejecutándose en el mismo tiempo. Y fíjense que, o desde otro punto de vista, es cuántas instrucciones adelante puedo ir buscando instrucciones para traer y mantenerlas hasta que se vayan ejecutando. ¿Se entiende? Fíjense, acá tiene una gráfica de cómo va evolucionando el tamaño del ROB con el paso del tiempo, del 2000 hasta hoy en día, distintos procesadores. Y básicamente se ve que todos los fabricantes van haciendo una curva de cuanto más mejor. Cuanto más grande el buffer, más instrucciones puedo ejecutar al mismo tiempo. Entonces, al principio por cuestión del costo van a poner poquito y en cuanto pueden agrandar, agrandan. ¿Se ve? Y eso les da mejor performance. Hay una página web donde ustedes pueden bajarse un código para averiguar cuánto es el ROB de las computadoras de ustedes, de los procesadores que tienen ustedes. Entre paréntesis, Facundo, averiguó qué procesador tiene tu... ¿Un Cortex? ¿Qué? ¿Vos averiguó? No sé, yo tengo el mismo procesador que tiene un Snapdragon 8 de segunda generación.
Snapdragon 8 de generación 2 tiene 8 núcleos, de los cuales uno es más grande que el resto y es un Cortex X3. Yo creía que era el X2, el X3, mejor que el que vimos en clase. Ahí cuál está puesto. Acá está el X2, por ahí anda. Y tiene más o menos 300 registros, guarda. Tiene un tamaño de 300 instrucciones. ¿Se entiende hasta acá? Yo cortaría acá. Sí, preguntas. ¿Yo lo que estoy haciendo es la parte del fetch, dejarlo ya hecho? No, vas trayendo instrucciones, no es que los dejas ya hechos, vas trayendo todas las que puedas, las vas acumulando, las vas guardando, a medida que se puedan ejecutar, las vas ejecutando. Todo es dinámico. ¿Entendés? El buffer que antes tenía entre las etapas del pipeline. Sí. Ahora ese buffer Tenía como varios del primero. vas a tener de esos 300, más o menos, digamos. O sea, la idea es 300, no los 300 ocupados al mismo tiempo, pero vos podés llegar a tener ejecutándose hasta 300 instrucciones. 300, 400, 500. Fíjense, el buffer del procesador, este es el M1 de Apple, es más de 600. Puede tener más de 600 instrucciones ejecutándose al mismo tiempo. ¿Estamos? Todas dinámicamente. O sea, ya no es el mismo registro que habíamos puesto, ya es una estructura mucho más compleja, con muchos de esos registros parecidos, pero además también van algunos para algún lado, otros para otro. No son los pipelines todos iguales. ¿Alguna otra pregunta? Los pipelines pueden durar distinto tiempo, ya les voy a contar. Es algo que es una buena observación también de Miguel, que está puesto en el dibujito acá. Ahora, estos pipelines, que son todas unidades funcionales diferentes, no tienen por qué demorar todo lo mismo. Esta puede ser más corta, esta puede ser más larga. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas se acomodan acá. Entonces, vos dicen, bueno, yo acá tengo 2 etapas y acá tengo 3. Bueno, entonces acá tenés 2 y acá tenés 3. Cuando vos vas a ejecutar, si largas 2, una de estas y una de estas al mismo tiempo, esta va a terminar primero, porque es más corto. Pero si esta estaba antes en el código, va a tener que esperar acá. En el buffer de reglamento espera, se termina la otra y después sale. La idea es que en el tener muchas instrucciones, todas las esperas se van diluyendo. Todas las penalidades se van diluyendo. Porque tengo un montón. O sea, acá es una especie de ganamos por fuerza bruta. ¿Se entiende? Pero es buena la pregunta. Estos ya no tienen por qué ser todos iguales. Pueden ser inclusive distintas etapas. Lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta? Pero entonces yo con mucho podría reducirme el tiempo que está en la operación un T. ¿Cómo? Porque si el fetch ya lo tengo hecho, como que reduzco. No es que lo tenés hecho. En cada ciclo vas a hacer un fetch, vas a buscar instrucciones. Igual que hacías antes. ¿Entendés? Esas instrucciones las vas a decodificar y cuando las vas a pasar a ejecución, en realidad hay algo en el medio. Entonces, lo que ahora era un buffer y vos pasabas derecho de decodificación a ejecución, ahora quizás sea otra etapa. ¿Me entendés? Una etapa que diga, che, ¿qué instrucciones puedo ejecutar? Las que tengo acá, ¿cuáles? Va a tener que tomar una decisión. Entonces, quizás ya no sea tan sencillo el pase de decodificación a ejecución. Mientras tanto, vos vas a seguir buscando instrucciones en el fetch. Y vas a seguir cada vez, cada vez una bolsa más grande para poder ir ejecutando sin dependencias, en distintos pipelines, según los recursos que vos tengas. Si vos tenés todas las instrucciones log store seguidas, van a parar todas para acá. Y bueno, no vas a tener muchas instrucciones, porque esto va a estar desperdiciado. ¿Entiendes? La idea es que esto dinámico, con una enorme cantidad de instrucciones, funciona bárbaro. Y ya las esperas son cada vez menores. ¿Por qué? Vos tenés
1 millón de instrucciones. En 1 millón de instrucciones que se ejecutan, bueno, a la larga vos estás terminando, suponete, tenés un ancho de 3 y estás terminando 2,6 de promedio. Ah, buenísimo. ¿Me entendés? Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Cuántas paradas de esperar y cuántos no insertar? Varios, muchos. ¿Me entendés? Pero ¿cuáles? ¿En qué momento? Todo dinámico. ¿Me entendés? Ya no es estático como antes. Esto se hace al vuelo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Dejo de torturarlos. Que tengan un buen fin de semana y los veo el lunes, si Dios quiere.